Bienvenido al sexto video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 5. El siguiente tema es la tentativa. Constituye la ejecución de un delito que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación, es decir, antes de que se haya completado la acción como típica. La tentativa punible existe cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo. Si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente, la persona que intentó realizarlo. Entonces, es este acto que intento hacer es en contra de la legislación penal, pero que no lo puedo consumar, que apenas lo iba a realizar, pero ya había realizado una acción específica para buscar su consumación, o ya había realizado ciertos actos, pero al final del día, por cuestiones externas a mí, no lo pude conseguir. Un ejemplo, yo trato de cometer un delito de robo a una transeúnte donde le trato de quitar un bolso, y en ese momento yo se lo estoy arrebatando, ella lo jala y llegan elementos de la policía preventiva que evitan esta circunstancia. Todavía no se consumó porque todavía no me apoderé del objeto, pero sí exterioricé acciones que determinaban que le quería quitar el robo y apoderarme de algo que no me correspondía. No lo consumé por una acción externa, sin embargo, existió esta tentativa de cometer este delito y por lo tanto ya existe una tentativa punible. Después tenemos el concurso de delitos. Habrá concurso de delitos cuando un mismo hecho es constitutivo de dos o más delitos, concurso ideal, o cuando varios hechos cometidos por una misma persona constituyen varios delitos siempre que ninguno haya tenido lugar tras la existencia de condena por alguno de ellos, concurso real. Por último, recibe el nombre de concurso medial aquel concurso real en el que uno de los delitos es medio necesario para cometer otro. El concurso ideal es que con una sola acción a la vez se cometen varios delitos. No requieres de dos conductas en el mismo lugar para que se cometan este tipo de circunstancias. Ejemplo, si yo voy manejando a exceso de velocidad y en ese momento le pego a un vehículo y por pegarle ese vehículo la persona que va a bordo de él pierde la vida y además ese vehículo se lleva a otra persona que queda lesionada, entonces por consiguiente existen daños materiales, existen lesiones y existe homicidio y solamente fue un acto. Sin embargo, cuando necesito hacer varias acciones para cometer varios delitos en el hecho, se va a considerar un concurso real. Un ejemplo, voy caminando, veo un callejón donde veo a una persona, sea del sexo hombre o del sexo mujer, y le quito sus pertenencias, la lesiono o lo lesiono y además cometo una violación. Entonces, por lo tanto, en un mismo lugar, en un mismo hecho, con distintas conductas, cometí varios delitos y por lo tanto existe el concurso real. Un concurso real pero medial podemos hablar cuando yo ingreso a un domicilio y por lo tanto ya estoy cometiendo desde ahí un delito. Sin embargo, entré para robar. Y bajo esa circunstancia, para conseguir ese robo, tuve que primero ingresar al domicilio sin consentimiento. Entonces, bajo esa circunstancia, estoy consiguiendo el robo a casa habitación, cometiendo anteriormente otro delito, que es allanamiento de morada. Pero para conseguir el robo de casa habitación se necesita también cometer el allanamiento de morada. Por lo tanto, existe un concurso medial. El siguiente tema a tratar es el objeto del delito. El objeto del delito podríamos establecerlo como el objeto jurídico y el objeto material.
El objeto jurídico es el bien jurídico que le es lesionado a la persona. ¿Cuál es el bien jurídico? El que tutela la legislación. Como hemos mencionado, es lo que debería proteger el Estado bajo distintas circunstancias, primero preventivas y después con sanciones a quien los comete. Ejemplo, en el secuestro, ¿cuál será el bien jurídico tutelado? Pues la libertad de la persona. En la cuestión del narcomenudeo, el narcotráfico, la salud pública. En el caso del homicidio, la vida. En el caso del robo, el patrimonio. El objeto material es la persona o cosa sobre la que recae la acción material del delito. La persona significa que cuando recibe una lesión. Aquí, ¿cuál será el objeto material? La persona cuando le provoco lesiones por una riña. La cosa es los bienes sustraídos, por ejemplo, en el robo. El objeto material, ¿qué será? Los objetos robados. La ausencia de objeto material, el injurio, la agresión verbal y ese tipo de circunstancias que no se puede materializar, que causa otro tipo de daños. Esos son los objetos del delito. Después tenemos la definición de pena. Para Eugenio Cuello Calón, es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesto conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción penal. ¿Qué quiere decir? Es esta privación, no forzosamente de la libertad, pero sí de un derecho, cuando después de llevar un procedimiento la persona que cometió este hecho y siendo juzgado y sentenciado condenatoriamente, entonces se le establece una sanción que consiste en la privación de ciertos derechos que tiene. La pena es una forma de sanción de las conductas contrarias a derecho y que además sirve para que el individuo infractor de la ley, que con su actuar ha hecho daño a la sociedad, tome conciencia de este hecho. Entonces, por consiguiente, ¿por qué se sanciona? Pues lógicamente para que no lo vuelva a hacer y que las otras personas que no lo han cometido, pues lógicamente entiendan que no lo deben hacer y que en el caso que lo hagan, entonces van a ser sancionados con una pena. ¿Qué tipos de penas hay? Hay las privativas de libertad, penas económicas, las que no te permiten desempeñar una función y así algunas otras que existen, pero van destinadas a quitarte cierto tipo de derechos independientemente de una reparación del daño. ¿Cuáles son los sujetos del delito? Primero tenemos sujetos del delito activos. ¿Qué quiere decir? Que es quien comete la acción u omite hacer esta obligación que tiene conforme a la legislación. Primero tenemos al autor intelectual, que no tiene dominio del hecho. ¿Qué quiere decir? Es la persona que está, el que acuerda la realización y la prepara, el que estructura el cómo se va a hacer, pero en su caso no forzosamente interviene y solamente se convierte en un autor intelectual. También dentro de los sujetos activos tenemos al autor material. Este sí tiene dominio del hecho, que quiere decir si lo comete, si realiza la acción o omisión. Entonces, por consiguiente, tenemos al autor material, que en ocasiones también puede ser el autor intelectual. Tenemos a la persona que es el coautor, que quiere decir cuando hay más de una persona que está involucrado en la comisión del mismo. No quiere decir que tienen que hacer los mismos hechos o los mismos actos, pueden ser diversos, pero que provoquen la comisión final de este hecho antijurídico, ¿sí?, culpable y típico y punible además. Después tenemos al autor mediato. ¿Cuál es el autor mediato? Los que lo llevan a cabo sirviéndose de otro. Yo no lo hago, pero por ciertas circunstancias provoco que otra persona sin su consentimiento o bajo una amenaza lo realice. Ejemplo, yo le pido a una persona que me traiga la laptop que está en el escritorio en el aula que está en la entrada de la escuela, argumentando que es mía, y por lo tanto esta persona va y me trae esa laptop, pero que realmente no me pertenece. Entonces estoy utilizando otra persona para poder cometerlo. El cómplice es aquella persona que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. No quiere decir que
que ellos cometieron conmigo el robo a la casa habitación. Sin embargo, sí me resguardaron los objetos o me estaban esperando en un lugar para trasladarme y llevarme a un lugar donde no pueda ser detenido. El encubrimiento quiere decir que con posterioridad a su ejecución auxilian al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito, o que simplemente tengamos conocimiento y no lo denunciemos en su momento. Claro que hay excluyentes como son los familiares que no tienen la obligación de denunciar este tipo de circunstancias. Tenemos también la autoría indeterminada. Los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Lo clásico cuando hay una pelea, una riña, por ejemplo, en la salida de un bar, de estos centros donde se venden cierto tipo de estupefacientes, ya sea legales o ilegales, y en esta riña, a veces en contra de una persona o dos, y el otro grupo son 5 o 6, le provocan una serie de lesiones y que acaba con la muerte de una de estas personas. Sin embargo, no hay la manera de precisar quién le dio el golpe o los golpes que le propiciaron la muerte, entonces existe una autoría indeterminada. Además del sujeto activo, lógicamente, tenemos al sujeto pasivo, que es quien recibe la acción. Este sujeto pasivo puede ser el sujeto pasivo del delito, que es la víctima, el que afectas, que es el titular del bien jurídico tutelado, o también tenemos un sujeto pasivo de la conducta, que quiere decir sobre el que recae directamente la acción. Ejemplo, un sujeto pasivo del delito cuando se le violenta directamente el bien jurídico tutelado, cuando recibo golpes en una riña y soy lesionado, cuando a otra me roban el vehículo que me pertenece o le roban el vehículo a otra persona que se lo presté, pero yo estoy recibiendo, ¿sí?, este daño en mi bien jurídico tutelado. Cuando existe cuando un sujeto pasivo de la conducta sobre quien recae directamente la acción, por ejemplo, el robo que comentamos de un vehículo. A mí mi hermano me prestó el vehículo y por lo tanto lo voy manejando y a mí es al que me lo quitan. Entonces estoy recibiendo directamente la conducta, por eso soy sujeto pasivo de la conducta. Y mi hermano es el sujeto pasivo del delito porque el bien jurídico tutelado por la ley es de él. La propiedad de ese vehículo es de él y por lo tanto así dividimos en la teoría del delito los sujetos pasivos del delito. Ya hablaremos conforme al Código Nacional en su momento cómo nos establece la división de las víctimas y ofendidos y cuáles son los parámetros que establece este Código Nacional. Los elementos del delito, hay elementos positivos, que es la acción o conducta, la antijuricidad, la culpabilidad, la tipicidad, que tiene que ver con el tipo y los elementos del tipo, y la imputabilidad, que quiere decir que para que exista delito deben existir todos estos elementos positivos. Si falta alguno, quiere decir que hay un elemento negativo y por lo tanto ya no existirá delito como tal, o más bien ese acto ya no va a poder ser sancionado, ya no va a haber punibilidad en su momento. Dentro de estos elementos positivos, primero vamos a explicar la acción o conducta. La conducta se encuentra intrínsecamente relacionada con el comportamiento, mismo que denota una acción, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, el cual se identifica como omisión. Entonces, esta acción o conducta es un hacer o un no hacer, contrario a lo que marca la legislación, pero estamos estableciendo esta voluntad de exteriorizar este hacer o no hacer. ¿Cuáles son los elementos de la conducta? Un acto positivo o negativo, como lo hablábamos, una acción u omisión. Nosotros estamos obligados a un hacer o no hacer, de acuerdo a la legislación. Cuando contravenimos eso, entonces va a existir una conducta bajo esta circunstancia, un resultado, que ese acto positivo o negativo provoque un resultado que sea contrario a lo que marca la legislación.
y una relación de causalidad entre el acto y el resultado, que realmente estén vinculados, que esa acción y este resultado, ¿sí?, existe este nexo entre ambos. Después tenemos el elemento positivo de antijuricidad. Por antijuricidad se entiende la violación a lo estipulado en la norma, conducta que representa una transgresión a los bienes jurídicos tutelados por la ley. Es toda conducta contraria a derecho, contraria a la ley. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales. Entonces está íntimamente ligada al elemento anterior. Si esta conducta, ya sea un ser o un no hacer, una acción o omisión, contraviene lo que está establecido en la legislación penal, entonces lógicamente estamos hablando del elemento de ¿qué? De antijuricidad, porque está reflejado en una legislación penal y es contrario al derecho penal. Existe la culpabilidad como siguiente elemento. La culpabilidad es la reprochabilidad personal de la acción o omisión antijurídica, en tanto y en cuanto probado que una persona ha llevado a cabo una conducta típica y antijurídica, sea factible el reproche a su autor de la relación de dicha conducta en las condiciones en que ésta se ha desarrollado. Quiere decir que si tú realizaste un acto o omisión contrarios a este enunciado que nos marca la legislación penal, pero que además se te puede exigir que no lo hubieras hecho o lo hubieras hecho, entonces va a haber una culpabilidad. Se te puede reprochar. Claro, habrá excepciones donde no habrá culpabilidad por distintas circunstancias, como lo vamos a ver ahorita. La determinación de la culpabilidad desde un tipo de vista práctica o desde un punto de vista práctico conlleva valorar la capacidad del sujeto de actuar de un modo distinto y por eso orientados a determinar. Entonces seguimos en el mismo punto. Yo te puedo determinar o reprochar y por lo tanto eres culpable si no tenías una manera de obrar distinta. Por eso tengo que analizar la imputabilidad del sujeto, si tenía la capacidad de comprender lo que estaba realizando. La conciencia de antijuricidad, que tienes el pleno conocimiento de que lo que estás haciendo está fuera de la legislación y que va a ser sancionado. Muchas veces en ciertos pueblos de usos y costumbres, por las circunstancias que viven y su autodeterminación, no tienen la conciencia de que un acto que realicen va en contra de la legislación mexicana, la exigibilidad de la conducta, que lógicamente estés obligado a realizarlo. Hace rato hablábamos del encubrimiento. Yo como padre de mi hijo, no se me puede exigir que denuncie a mi hijo por la comisión de cierto delito. Sin embargo, otra persona que no tiene una relación de amistad estrecha o de familia con él, entonces sí se le puede exigir esa conducta y por lo tanto es culpable. Este proceso está dirigido finalmente hacia la determinación de la idoneidad de imponer una consecuencia jurídica al autor de la conducta antijurídica y establecer la medida de la misma, contando con sus posibles causas atenuantes y agravantes. ¿Qué quiere decir? Habrá circunstancias que ni siquiera va a existir la culpabilidad y por lo tanto no va a poder ser sancionado ese delito, o otras circunstancias que van a atenuar la sanción o van a agravar esta sanción de acuerdo a lo que marca la legislación ya establecida y cumpliendo con esto el principio de seguridad jurídica. También tenemos como elemento positivo del delito la tipicidad, pero para poder comprender la tipicidad primero debemos determinar qué es el tipo. Es la descripción legal de un delito, la abstracción legal plasmada en una norma penal de una conducta delictiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que ir a la legislación penal comenzando con los códigos penales federal y de la entidad federativa correspondiente, pero también debemos ver en otras legislaciones como es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como es la ley federal contra la delincuencia organizada, la Ley General de la Salud, donde también nos marcan hechos delictivos.
Entonces yo debo conocer el enunciado, qué me está diciendo este artículo y qué elementos integran ese tipo penal. ¿Qué nos dice sobre el robo? ¿Cuál es el tipo penal del robo? Pues lo que me dice mi código penal, tanto federal como estatal. Entonces es el tipo, el enunciado que está en la norma jurídica. Por eso es muy importante que como policía estudiemos los códigos penales y las legislaciones que contienen delitos en los diversos artículos que regulan. ¿Y qué será entonces la tipicidad? Es la adecuación de la conducta al tipo penal. En este sentido, diversos autores han dado su definición de tipicidad. Dentro de las más importantes tenemos la expresada por Francisco Blasco y Fernández de Moreda, la cual dice: la acción típica es sólo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta que generalmente se reputa delictuosa, por violar en la generalidad de los casos un precepto, una norma penalmente protegida. Es muy simple, es que el acto o omisión, esta conducta, este hecho que se está realizando, concuerde o encuadre en lo que te dice el enunciado de la norma. Que si yo le estoy quitando, me estoy apoderando de la bolsa de una mujer y que no me pertenece y es en contra de su voluntad, entonces estoy cometiendo el delito de robo. El tipo es la norma, el artículo específico del Código Penal que me establece que es el robo. Si mi acción de apoderarme de esta bolsa que no me corresponde cumple con lo que dice este enunciado del delito de robo en el Código Penal, entonces existe tipicidad. Y así tenemos que ver cada acción o omisión cuando llegamos a un lugar de intervención. De acuerdo a ese acto que me están refiriendo, que yo estoy observando en flagrancia, existe un enunciado, un delito que esté mencionado como tal en el Código Penal, entonces existirá tipicidad. Lógicamente, en el esclarecimiento de los hechos es lo que debe hacer el Ministerio Público, verificar si estos hechos que me están narrando y con los indicios, elementos materiales probatorios que los integro como datos de prueba en mi carpeta de investigación, con ello me están cumpliendo con los elementos que me está estableciendo este artículo del Código Penal, este enunciado que refiere a este tipo de delito, ya sea feminicidio, homicidio, robo, etc. Después tenemos la imputabilidad. Es necesario que quien comete el injusto tenga la capacidad psíquica para comprender la trascendencia del hecho, para poder sustentar el juicio de reproche, para lo cual se requiere atender a su experiencia de vida para medir su madurez psicológica. Edad o momento en el cual una persona adquiere buen juicio y prudencia, lo que implica autonomía, conductas apropiadas a las circunstancias, ponderación y equilibrio, estabilidad, responsabilidad, cercanía afectiva, claridad en objetivos y propósitos, dominio de sí mismo, etc. Quiere decir que para yo ser imputable necesito comprender plenamente el acto que estoy realizando. Si no tengo la capacidad de entender completamente lo que estoy realizando, entonces soy inimputable. De facto, una persona que tiene menos de 12 años es inimputable. ¿Por qué? Porque no comprende realmente lo que está realizando. Todavía no madura y entiende este acto, por lo tanto es determinado como inimputable. Y por eso desde la Constitución, en el artículo 18, nos menciona que un niño que tiene menos de 12 años, si realiza un acto o omisión considerado como delito en una legislación penal, que existe el tipo penal como tal, no puede ser juzgado porque es inimputable, va a necesitar un tratamiento. Sin embargo, no puede empezar un procedimiento y en su momento ser juzgado y sentenciado.
¿Por qué? Por esta circunstancia de inimputabilidad, y lo cual se da cuando hay algunos trastornos psicológicos que comprueban realmente con estudios periciales y sus dictámenes que realmente nos establecen que en el momento que se cometió ese hecho, esa persona no tenía el poder de comprender lo que estaba realizando. Entonces ya se verificará cuál será la acción a efectuar dependiendo de cada caso en específico, pero aquí sí lo que es muy importante, que para establecer que una persona es culpable necesita completamente que entienda lo que hizo, si no, no puede ser sancionada esta persona. Después tenemos los elementos negativos del delito. ¿Qué quiere decir? Que si se presenta uno de ellos, entonces no puede existir una sanción de este acto o omisión a la persona que lo cometió. Existe como elemento negativo la ausencia de acción o conducta, ausencia de antijuricidad, causas de justificación, la inculpabilidad, la tipicidad, la inimputabilidad y las excusas absolutorias. Como ven, son lo opuesto, lo contrario a los elementos positivos del delito. Yo les pido por favor que lean el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales y distingan conforme al artículo que les estoy mencionando las causas de atipicidad, de justificación y de inculpabilidad, y también les pido que lean su Código Penal de la entidad federativa que nos habla sobre estas causas de justificación, de atipicidad y de inculpabilidad. Pues por este video es todo, les agradezco su atención, espero tengan un excelente día, nos vemos en el siguiente video. Ha terminado el 6º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 5. Si ya estás listo, responde tu evaluación.